Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Bienvenidos, hermanos, amigos, Iglesia en las Naciones. Cada uno de los que está mirando este devocional, muchísimas gracias. Damos todo el honor y toda la gloria al Señor por permitirnos cumplir 4 años ininterrumpidos de compartir el devocional cada día. En medio de tiempos difíciles, en medio del COVID, en medio de la enfermedad, en medio de momentos críticos, damos gracias a Dios porque podemos decir como el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sigue compartiendo este mensaje y si tú eres nuevo en el canal, escríbenos, contáctanos, es un gozo poder leerte y saber de ti. Acompáñenos en la escritura que corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 13 al 22, solo la palabra de Dios. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Solo la palabra de Dios. Cuando este concilio escuchó el denuedo, la sagacidad, la habilidad con la que Pedro y Juan argumentaban y hablaban, viendo que eran hombres sin estudios, sin formación, dos simples pescadores que estaban hablando con denuedo la palabra, ellos les reconocieron que habían estado con Jesús. Jesús, el rabino, el maestro, el Espíritu Santo estaba trayendo a la memoria de Pedro y Juan todas aquellas cosas que Jesús había prometido que les recordaría y que cuando se encontraran ante jueces y magistrados no tuvieran temor de hablar porque el Espíritu Santo les daría los argumentos, les daría a conocer y les haría recordar todas las cosas. Y es maravilloso. Los que hemos caminado por años con Jesús, hemos notado cómo Dios puede transformar una vida. Personalmente recuerdo un suceso que ocurrió, quizás yo tenía unos 3 años de haber creído en el Señor. Te estoy hablando hace más de casi 34 años, 33 años atrás. Estábamos visitando a una familia. Y justo cuando estábamos visitando una familia para orar por ellos y hablarles la palabra de Dios, llegó el sacerdote católico. La familia dijo, bueno, ahorita que están ustedes dos, dijo, yo quiero que me saquen de duda, dijo esa mujer. Y tenía en sus brazos a un niño de pocos meses de nacido. Y dijo la mujer, ya que están ustedes dos, quiero preguntar, ¿debo bautizar a mi niño o no? Le cedí primeramente el turno al sacerdote, él dio sus razones por las cuales bautizan a los niños, etc. Después yo le argumenté con las escrituras lo que la Biblia enseña acerca del bautismo y por qué no bautizamos a niños, porque quienes recibían la palabra eran creyentes. ¿Y qué significa el bautismo?
qué significa el bautismo, quién es el candidato correcto, cuál es el modo correcto y cuál es el simbolismo correcto del bautismo. Así que no pudiendo argumentar más, aquel sacerdote me preguntó, ¿y tú dónde estudiaste? Porque yo estudié 12 años en Salamanca, España. Yo le dije, bueno, yo apenas tengo 3 años estudiando a los pies de Jesús. Yo no tenía una formación teológica aún. Yo no tenía tampoco una carrera universitaria, pero sí tenía una comunión con Dios desde el día que le entregué mi vida a Jesús. Me identifico perfectamente con Pedro y Juan. Yo era un hombre del vulgo y sin letras, pero la habilidad para hablar y argumentar con la palabra de Dios me fue dada por el Espíritu Santo de aquello que yo estaba aprendiendo día tras día al oír los mensajes, al oír los discipulados y por supuesto a leer mi propia Biblia. No tenía TCD aún, pero desde hace más de 15 años hago TCD. Por eso te invito a caminar cada día con Jesús. Aquel hombre que había sido sanado tenía más de 40 años y no tenía nada que argumentar, pues todos los conocían. Ellos mismos lo habían visto desde niño. Un hombre desde su adolescencia, cómo pedía limosna a la puerta del templo. Y ahora ellos dicen, bueno, pues no podemos argumentar nada. La noticia es muy grande y entre más se divulgue, pues más gente. Vamos a amenazarlos. Como no pudieron con el argumento, vinieron con las amenazas y les amenazaron, les intimidaron para que de ninguna manera más hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro dice claramente, juzgad, juzguen si es lícito obedecer a vosotros antes que a Dios. ¡Wow! ¡Qué argumento! Y este es un principio que debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Cuando alguien en autoridad, la Biblia nos pide respetar a los gobernantes, por supuesto que sí. La Biblia nos pide honrar a los padres, claro que sí. Pero cuando uno de los gobernantes, una ley contraria a la palabra de Dios o una instrucción de los padres que contradice un mandamiento de Dios, es donde nosotros tenemos que juzgar si es lícito obedecer a Dios o obedecer a los hombres. No podemos obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Primero obedecemos a Dios, aunque esto ofenda a los hombres. Y esto es lo que Pedro argumenta. No podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios. Sí, vamos a obedecer a aquello que está de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy en día se están dictando muchas leyes que atentan contra la vida, atentan contra la familia, atentan contra la verdad, sí, contra la santidad. Entonces juzgad si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Tenemos que pararnos firmes ante la verdad. Y aunque la verdad duela, aunque la verdad ofenda a otros, caminaremos en la verdad. La verdad es Jesucristo y la verdad escrita y revelada de Dios son las Escrituras. Juzga si es lícito obedecer a los hombres antes que Dios. Párate firme, sé valiente, no vendas tu dignidad, no vendas tus derechos y no pisotees los principios de Dios en tu vida ante nadie y contra nadie. Dios te bendiga, te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia.